Bienvenidos a este episodio del podcast Algoritmos. El día de hoy tenemos a un invitado que se llama Joan. Él estudió en la Universidad de Barcelona en informática, ha trabajado como frontend y backend. Vamos a platicar un poco con él. Lo conocí gracias a Twitch, a un directo donde él me explicó algunas cosas que estaba haciendo mal en operaciones de bits usando Python en algunos problemas. Pero bueno, antes de llegar a todo esto de tu experiencia, me gustaría que nos presentaras un poco más cómo empezaste a esto de ser programador, un poco más de tus principios, ¿no? ¿Cómo empezó todo este interés? Sí, a ver, durante mi etapa del instituto yo leía muchos libros y no es que me interesara especialmente la programación ni la informática, pero bueno, cayó en mis manos de la biblioteca un libro de HTML que si bien no es programación porque es un lenguaje de etiquetas, el caso es que es una manera de iniciarte. Y ahí pues empecé a leerme el libro, empecé a maquetar alguna página web y ahí se quedó. Luego, años más tarde, siguiendo en el instituto, aprendí un poco de Python para un trabajo que tenía. En tu página web describes un poco de tu experiencia como estudiante del instituto. ¿Qué dificultades tuviste como estudiante? Solo en la escuela solo había una o dos materias que me iban bien, que eran Ajá. física y matemáticas, y lo demás sacaba suficiente en todo. Prácticamente me costaba mucho. Sí que es verdad que luego en matemáticas y en física sacaba muy buenas notas, pero bueno, dificultades para programar no tuve muchas, Ujú. ¿no? Al final, si te gustan las matemáticas y más o menos entiendes la lógica que hay detrás de las matemáticas, yo pienso que la lógica que hay detrás de la programación al final es muy parecida. Y luego ingresé en la carrera de matemáticas, en el grado de matemáticas, en la universidad. Y ahí sí que ya desde el primer curso hay varias materias de programación. Y ahí fue cuando, recibiendo clases, sí que pude bien cómo se organizaba un programa. Y fíjate que era en lenguaje C, Ujú, ujú. que ya es complicado para empezar, pero me gustó mucho. De hecho, me gustó mucho más la asignatura de programación que el resto de la carrera y por eso dejé la carrera de matemáticas y me cambié a ingeniería informática. Una vez que llegas al instituto y ya empiezas a ser programador, comentas que ganaste una beca. En el instituto En no, la universidad, perdón, la en la universidad. universidad, sí, Ujú. sí. Sí, bueno, esto es al final, la universidad un poco va, te enteras de las cosas porque te las dicen muchos profesores. Ujú. Yo esta beca ni sabía que existía hasta que conocí a un profesor que bueno, él vio que a mí me apasionaba el tema, que yo quería dedicarme, porque además se lo dije yo, él me preguntó a qué me quería dedicar yo y le dije que yo quería dar universidad, porque es algo que ya desde pequeño es lo que quiero hacer. Ujú. Y él me dijo, ostras, pues hay esta beca que se ofrece a los estudiantes, que es para hacer una colaboración con una asignatura a tu elección entre varias asignaturas de primero y segundo, y tú solicitas esta beca, y si te la dan, que bueno, si la pides te la dan, Ujú, ujú. porque ya no sabes que existe hasta que te lo dice un profesor, entonces va un poco ligado, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y yo la pedí y me la dieron. Entre las materias que tuviste que elegir, elegiste algorítmica. ¿Por qué? Bueno, porque es mi asignatura favorita, pero de calle. O sea, quiero hacer el máster de algorítmica, quiero hacer el trabajo de final de grado de algorítmica. Es mi asignatura favorita. Vale, Al ¿qué es lo que... final ya es la que está más estrechamente relacionada con las matemáticas, yo creo. Sí, sí, de hecho sí. Creo que también es lo que a mí me gusta, el hecho de que nada más, no es nada más el hecho de programar y hacer instrucciones, sino el pensar y qué es lo que está detrás, ¿no? No sé si, Sí, si sea también esa tu experiencia. Y sí. para alguien que quiera empezar a aprender un poco más hacia ese estilo, tú ya que has tenido experiencia en dar clases, ¿por dónde le recomendarías empezar? ¿Qué lenguajes? En qué plataforma? ¿Qué libro tal vez? Mm, Mira, el libro, hay uno que me encanta,
que ahora no recuerdo bien el título, creo que se titula 20 algoritmos ilustrados. Ujú, ujú, Eso por la parte de libros, pero por lo que yo recomendaría empezar a mirarse a una persona que quisiera dedicarse a la algorítmica o quisiera estudiar los algoritmos, es aprender Python. ujú. ¿Por qué Python? Porque una vez sabes, y no hace falta que sepas mucho de Python, pero sí tener una base de ese lenguaje es algo para probar los algoritmos, algo que es muy bonito de estudiar y de saber cómo funcionan, pero hasta que no te pones, no te subes las mangas y no te pones a programar un algoritmo, una búsqueda informada o lo que sea, no puedes tocarlos. Y es muy importante poder tocar los algoritmos y para ello requieres de un lenguaje de programación y yo creo que el más sencillo para eso es Python. Casi siempre todos empezamos con algún algoritmo de ordenamiento. ¿Cuál fue tu primer algoritmo y cómo, dónde y cómo lo programaste? Sí, ordenación full quicksort Ajá. y lo programé en C en matemáticas. Vamos un poco más ya a tu experiencia laboral, tal cual. Me dices que empezaste como backend y después te pasaste al frontend. ¿Cómo empezaste a trabajar? ¿Cómo fue esta interacción? ¿Y cómo cambia del ámbito académico a un ámbito ya más de trabajo? Bueno, un compañero de clase Ujú, que tenía, él trabajaba en una empresa, en una consultora de programación, bueno, de informática. Hicimos varios trabajos juntos, nos llevábamos muy bien, bueno, nos seguimos llevando muy bien, y me dijo, oye, me dijo, ¿te gustaría? Además yo se lo dije, y ya era un poco la época que uno empieza a buscar hacer prácticas de programación. ujú, Y le dije, oye, en tu empresa, ¿qué tal para hacer las prácticas y eso? Me dijo, pues muy bien, aceptan prácticas, me dio el correo, el contacto, me dijo, di además que vienes de mi parte y a lo mejor, pues bueno, seguramente ya serán más propensos a entrevistarte. ujú, Entonces mandé un correo electrónico a esta empresa y para hacer prácticas extracurriculares y me dijeron que estaba cerrado el periodo de prácticas. Y ujú. dije, bueno, dije, y contrato laboral ya para, para lanzar un poco el anzuelo. Y me dijeron, bueno, ven y te entrevistamos. Y fui, me entrevistaron, les gusté y me dijeron, bueno, pues ya entra como contrato laboral. Y ya está, con un periodo de pruebas y de 3 meses. Y bueno, me ofrecieron varios proyectos, que si alguno para celulares, otro para una página web y de programador backend. Porque en ese momento, entre los proyectos que me enseñaron, yo dije, ¿de inteligencia artificial qué? Me dijeron, bueno, es que inteligencia artificial no, es muy difícil en esta empresa y entrar directamente ahí. Ujú, Pero, bueno, te gusta Python, nosotros estamos haciendo un proyecto, el backend es con Python, y dije, ah, vale, pues este. Y entré y duró este proyecto unos 3 meses. Bueno, era un web service, programábamos el backend con un framework que se llama Flask, ujú, que es muy famoso, es de los más famosos que hay para Python. Me gustó mucho la experiencia. Y luego, pasados estos 3 meses, se acabó el proyecto, ya lo acabaron de vender ujú, y me dijeron, a ver, ¿dónde te gustaría ir ahora? Y entonces había una vacante en un departamento que era de ingenieros de datos. Entonces pedí este departamento, me dieron el puesto y ahí básicamente los tocas con Python, con Pandas, con ujú, la librería Pandas para Python, te hacen hacer muchos gráficos, bueno, lo que viene siendo ingeniero de datos. ujú, ujú. Y, y ahora, pues con esto del coronavirus, pues ya se sabe las empresas cómo han acabado muchas Ajá, ajá. y muchos de nuestros clientes pues o cerraron o pararon proyecto directamente. Entonces, los proyectos que son de ingeniería de datos,
muchos de ellos son cosas muy experimentales que a lo mejor no les aportan tanto beneficio y fueron de los primeros proyectos que cerraron. Ujú. Sin embargo, otro de nuestros clientes se requería web services, este no cerró, es más, contrató un nuevo web service y me dijeron, oye, Joan, este proyecto pues ha salido a flote, pero es front, ¿te interesa igual? Yo dije, sí, porque, ¿por qué no? Tampoco he hecho mucho front en la universidad Ujú. y quiero aprender. Y bueno, pues la curiosidad. Ujú. Y ahora estoy formándome y esperando pues a que salga este proyecto adelante. Vale, vale, perfecto. ¿Qué tecnologías estás aprendiendo para frontend? React. React, ¿mm? JavaScript. Sí, es una de las que también están en mi lista. React y también más que nada servicios de AWS para correr todo esto. Mm. Vale, vale, Sí, vale. sí, es una tecnología que está... Bueno, yo no lo había tocado nunca el frontend y estoy viendo que hay más chicha de la que pensaba que había. ¿No? Cuando entré en el proyecto haciendo de backend, pues había el pique, ¿no? Hay a veces en estos proyectos pique entre front y back, y los de back les decíamos a los de front que lo suyo era lo más fácil. Y ahora que he entrado en esto, estoy viendo que no, está Tiene su complicado. chiste, sí. También te das cuenta que como el frontend es lo que más te piden los clientes o lo que más te pide lo que directamente el cliente está interactuando con eso, es lo que va a tener más cambios y eso mismo sube la complejidad, ¿no? Sí, sí, en relación a esto está el diseño del software. Ujú. El preparar el código para que luego los cambios sean lo más baratos posibles. Bueno, nos conocimos por medio de Twitch, ¿no? Sí. Este, has, ¿cómo te surgió esta idea o por qué llegaste también a corregirme, ¿no? Vaya, yo estaba un poco perdido en ese problema. No sé, me gusta mucho realmente la programación. O sea, es algo que me encanta, me flipa. Y, y nada, pues surgió casi de manera natural. Estaba en Twitch y dije, me pregunto si hay gente que programa. Y busqué en la barra del buscador programación y me salieron 4 vídeos contados, uno de ellos el tuyo, bueno, 4 canales contados, uno de ellos el tuyo, y vi algoritmos y entré y dije, ostras. Y vi que sí que estaban programando algoritmos en Python y dije, qué guay, pues me voy a quedar a ver más Python. Una de las cosas que me pareció interesante de tu página web fue que también te gusta escribir. A veces siempre está como esa di- em, diferencia, ¿no? Entre la gente que o es lógica o la gente que es creativa. Sin embargo, tú tienes estos dos talentos, por así decirlo, y en tu página web me sacaste varias carcajadas mientras lo estaba leyendo. Em, Ahorita también mencionaste que te gusta mucho leer. Mm, Sí, ¿De qué te gusta escribir o cómo empezó esta otra pasión? bueno, me gusta escribir desde mucho antes que me gusta programar. Me gusta escribir desde, desde muy pequeño. Bueno, casi ni recuerdo cuando empecé a escribir historias, Ujú. porque es algo que me gusta imaginar, le doy mucho al coco y, bueno, ideas locas y luego las escribo. Pero bueno, lo que comentabas al principio, que me ha parecido una reflexión interesante de que se separa la gente que es más lógica de la gente que es más creativa, también es algo que no lo acabo de ver así, porque yo creo que para programar Ujú. uno necesita un tipo de o sea, necesita ser creativo para programar. Se necesita imaginarse las soluciones y pensarlas de cero muchas veces, y eso me parece que es creativo. Es Claro. más, lo he discutido con gente o gente que me ha dicho, a ver cómo funciona esto de tal. Porque claro, yo a mis amigos es que también les hablo de programación. Y Ujú, ujú. alguno me ha dicho, a ver, si me puedes enseñar a ver cómo funciona esto de Python, tal. Y bueno, otra gente me ha dicho también ostras, que no se pensaban que se necesitaría imaginación para programar. Sí, sí, y es algo difícil de explicar a veces para alguien que no ha programado nunca,
Porque a veces yo conozco a gente también como que ve ciertas imágenes antes de poderlo programar, o a veces un compañero también me decía mucho de, si no lo puedes hacer, si no puedes hacer un diagrama, un dibujo de lo que quieres hacer, entonces es que no lo has entendido. Él primero tenía que hacer cierto diagrama, cierto flujo, ya sea de flujo o ya sea de la memoria o de cualquier Sí. otra cosa. ¿Qué es lo que más te gusta en cuestión de resolver estos problemas? ¿Cuál ha sido uno de los problemas más complicados y cómo llegas a ese punto de ya lo resolví? ¿Por qué querer resolver ese problema? ¿Por qué querer hacerlo? Bueno, por la satisfacción que te da una vez resuelto. Ujú. Una vez resuelves un problema así que te estaba rompiendo la cabeza, que no sabías por dónde tirar y luego se te ilumina y lo resuelves, para mí el hecho de terminarlo, de cerrar el ciclo y decir, vale, ya está hecho, esta es la solución, y además es que funciona para todos los casos, para mí eso te da una satisfacción que es para mí un incentivo de sobras para buscar otro problema más complicado incluso. Sí, y ¿Recuerdas respecto de y recuerdas res alguno en particular? ¿Algo que te haya costado mucho trabajo últimamente? ¿Cuánto tiempo duraste en resolverlo? mira ¿Algo? Ujú. mira, hay una página web, Ajá, así como que es parecida a HackerRank, pero para problemas en C, C++ y Java solo, ajá, que es aceptaelreto.com. okey. Y hay uno de los problemas bueno, que va de matrices diabólicas, de cuadrados diabólicos, que es una, bueno, ahora no lo explicaré, ¿no? Porque es muy largo, pero son unas matrices que, que los elementos cumplen unas propiedades en relación a sus posiciones. Ujú, Vale, pues este problema a mí me resulta súper complicado, pero súper complicado. Es más, aún no lo he resuelto, se me bloquea. ujú, Yo ujú. estoy esperando a ver el día que me llegue la inspiración y lo pueda resolver. Pero aparte de esto, así en algoritmos, algún examen que haya sido complicado. Ujú, Me acuerdo uno de la asignatura de algorítmica avanzada que era muy divertido, porque en esa asignatura los exámenes eran muy divertidos. Eran en Python, te daban un notebook con un problema que normalmente eran juegos o variantes de juegos y tenías que resolverlos. ujú, Y a mí me hizo especial ilusión uno que era de solucionar sudokus, ¿no? Ellos te proporcionaban como ya algo de código, más que nada crear el tablero con el sudoku y algunas piezas. Y lo que tú tenías que hacer era que tu algoritmo, para un sudoku dado, pues solucionarlo. Así de fácil. ujú. Y, y me dio mucha satisfacción solucionar este problema. Claro. El que yo le diera un sudoku y en un tiempo relativamente bajo lo solucionara, dije, ostras, qué guay. Esto me gustó mucho. Qué padre, qué padre. Sí, ¿cómo aprendes? Si quieres aprender algo nuevo tú, ¿a ¿Mm? dónde te vas? ¿Qué es lo primero que pensarías si quieres llegar a algo nuevo? Por ejemplo, ahorita dices que estás aprendiendo sobre frontend. No es por hacer publicidad, pero Claro, no me Udemy importa. tiene buenos cursos. ¿Dónde, perdón? En Udemy. Udemy. Ujú, ujú, Udemy, por ejemplo, me gustan mucho los profesores que hay. ujú, Y no sé si era, pues, no sé si era por esto que hubo del COVID que rebajaron cursos, pero hasta hace un par de semanas te encontrabas ofertas buenísimas. ujú, ujú, También es cierto que, claro, al estar yo en una etapa aún en la universidad, pues ya es fuente de conocimiento, ujú, ¿no? O también ir a algún profesor, ahora no, porque claro, no estamos en la universidad físicamente, pero cuando estábamos en la universidad físicamente y yo quería saber algo mucho de un tema, pues iba al profesor que daba materias parecidas a estas y le decía, oye, quiero aprender de esto, ¿qué me recomiendas para empezar a aprender? O también, ¿qué libro me recomiendas para empezar a aprender? Porque encuentro que leer libros para aprender lo encuentro muy útil.
Es que está Ujú, muy bien explicado. Es difícil, a veces, en ocasiones es difícil terminar un libro que te enseña a hacer cosas, porque estamos muy acostumbrados a que nos las expliquen y es más entretenido normalmente, ujú. pero si consigues concentrarte en ese libro y leerte bien las páginas y reflexionarlas, ostras, es que aprendes mucho. Hay libros que están muy bien explicados. Sí, sí, de hecho es extraño. Yo aprendo mejor con videos y generalmente lo que hago es aumentar la velocidad. Es muy difícil, como dices, que yo me siente a terminar un libro completo. A veces lo usas para temas específicos, pero no para leértelo de principio a fin. Eso es interesante, pero bueno, viene con tu pasión también de la lectura y la escritura, viene ligado con eso. Para cerrar, ¿tienes algún comentario en particular? Algo que les quieras decir a alguien que va empezando, alguien que no conozca de programación, eh, algo que te gustaría. ¿Por qué piensas? Bueno, para empezar primero, ¿piensas que todos deberíamos aprender a programar? Sí, Sí. sí, sí. ¿Por qué? Mm, Esto es algo que he visto en la carrera de ingeniería informática y es Ujú, que hay mucha gente que entra en la carrera sin saber programar, ujú, se desanima y lo deja. Y es que es algo completamente comprensible, porque para mí entrar en la carrera de ingeniería informática es como entrar en la carrera de matemáticas sin saber matemáticas. O sea, entrar en la carrera de informática sin saber programar. Yo lo comparo a entrar a matemáticas sin saber matemáticas o a filología sin saber descomponer una oración. ujú, ujú, No, yo creo que aunque sea solo para que la gente sepa de qué va la programación, es algo que tendría que, los fundamentos de la misma los tendría que aprender, en mi opinión, todo el mundo como una asignatura en la escuela. ujú. Ok, ok, ok. Y bueno, ahora sí, para Sí. terminar, ¿qué le dirías a alguien que no tiene idea o que le interesa, pero que no sabe ni por dónde empezar o por qué debería de estudiarlo? ¿Qué es lo que, como de tu experiencia, qué le dirías a alguien? Bueno, pues le diría que si le interesa el, o sea, si en lugar de interesarle los resultados, le interesa el procedimiento y es una persona que busca hacer las cosas siguiendo unas instrucciones, y la gente que piense de esta manera, pues ya se dará por aludida, es que vale para programar Ujú, y ujú, que muy posiblemente le guste mucho y le llene programar. Y a partir de ahí, a esta gente lo que le recomiendo es buscar, bueno, al principio de la entrevista ya lo he comentado, pues aprender Python, aprender lenguajes que sean fáciles, que se concentren en la lógica y no en las formas del lenguaje, ujú. y que busque, no hace falta que se gaste dinero en un curso de Udemy para eso, porque hay magníficos tutoriales en YouTube o si no quiere leerse un libro, que le enseñarán las bases de la programación y una vez tenga esas bases de la programación, que busque ya, decida y busque si ampliar o no su conocimiento sobre la materia. Pero sí, si a alguien le gusta o cree que le puede interesar, yo le animo a investigar y a cuestionarse cómo se hace y a cuestionárselo en serio, porque ahora estamos en un momento que tenemos la gran suerte, la gente que nos gusta esta materia, que si nos formamos en ello mínimamente, encontraremos trabajo que nos permitirá vivir de ello y vivir de una cosa que nos gusta. Así que yo creo que ahora es el momento de que la gente que le guste programar busque dedicarse a ello. Perfecto. Si alguien que esté escuchando esta entrevista te quiere encontrar, contactar, ¿a dónde los dirigimos? A mi página web, joantrave.com, joantrave.com. Vale, perfecto. De todas maneras, lo voy a anotar en las notas del episodio. Muchas gracias, Fantástico. Joan. A ti, muchas gracias.